Lo que la mayoría de los hombres no se da cuenta es que ser amable no es lo que hace que te ignoren. Es cómo se utiliza esa amabilidad. Y hoy quiero desglosar esto de una forma que realmente tenga sentido. No los típicos consejos confusos que los hombres escuchan sobre las citas modernas. Vamos a hablar de por qué los chicos amables pasan desapercibidos, incluso cuando sienten que están haciendo todo bien. Y lo que es más importante, qué cambios lo transforman todo una vez que entiendes la dinámica. Ahora bien, cuando hablo de chico amable, no me refiero a la bondad. Me refiero al patrón en el que un hombre se excede, se justifica demasiado y da prioridad a los demás sin rumbo ni presencia. Y visto esto repetirse una y otra vez en interacciones reales, donde la intención es buena, pero la energía está desalineada. Ahí es donde las cosas empiezan a quedarse planas. En este análisis voy a guiarte exactamente por lo que ocurre bajo la superficie. En vídeos posteriores también os mostraré patrones de comportamiento reales y los analizaré para que podáis verlo con claridad por vosotros mismos, en lugar de tener que adivinar. Así que si alguna vez has sentido que estás haciendo todo bien pero aún así no obtienes la respuesta que esperas, quédate conmigo. Porque lo que estás a punto de aprender cambiará tu forma de actuar de ahora en adelante. 1. ¿Por qué lo amable deja de resultar atractivo? Cuando digo que la amabilidad deja de resultar atractiva, no me refiero a que desaparezca o se convierta de repente en algo malo. Me refiero a lo que ocurre cuando lo amable se convierte en un patrón que elimina la tensión, la dirección y la presencia emocional. Porque la atracción no responde solo al buen comportamiento, sino a cómo un hombre se desenvuelve dentro de ese comportamiento. Muchos hombres creen que si son educados, están disponibles y siempre son complacientes, serán elegidos de forma natural. Pero lo que suele ocurrir es justo lo contrario. La interacción empieza a sentirse predecible. No hay contraste, ni chispa, ni una sensación de personalidad que desafíe el momento. Y cuando todo resulta demasiado suave, también empieza a sentirse plano emocionalmente. Por lo que he visto, el problema no es que estos hombres estén haciendo algo mal en un sentido moral. Es que, de forma inconsciente, intentan eliminar cualquier posibilidad de desaprobación. Así que están de acuerdo demasiado rápido. Suavizan sus opiniones, se adaptan incluso antes de que haya necesidad de hacerlo. Y con el tiempo, la dinámica pasa de la conexión a la comodidad sin profundidad. Y la comodidad por sí sola no genera atracción, genera familiaridad. Hay una diferencia. Lo interesante es que las mujeres normalmente no se dan cuenta de este cambio de inmediato, se va construyendo poco a poco. Al principio, el comportamiento amable se siente seguro. Pero con el paso del tiempo empieza a faltar algo. Esa sensación de misterio, de autodirección firme, de un hombre que está presente pero no actuando. Y aquí es donde muchos hombres se confunden. Suponen que tienen que hacer más atención, más esfuerzo, más tranquilidad. Pero en realidad la energía que necesita ajustarse no es el esfuerzo, es identidad. Porque cuando la amabilidad se convierte en la única capa que alguien ve, deja de sentirse como una elección y empieza a sentirse como una falta de profundidad. 2. La trampa de la aprobación que la mayoría de los hombres no perciben. La trampa de la aprobación es uno de los patrones más silenciosos en las citas modernas. Y la mayoría de los hombres ni siquiera se dan cuenta de que están dentro. No parece un acto de desesperación y desde fuera no resulta obvio. De hecho, a menudo parece esfuerzo, atención y constancia. Pero debajo de eso hay un cambio sutil ocurriendo. Un hombre empieza poco a poco a medir su comportamiento en función de cómo será recibido, en vez de cómo se siente realmente para él. Aquí es donde empieza a cambiar la percepción que se tiene de él. Porque en cuanto la aprobación se convierte en el objetivo oculto, cada interacción empieza a tener un peso especial. Los mensajes se envían con vacilación. Las palabras se eligen con demasiado cuidado. El silencio resulta incómodo, así que se llena rápidamente. Y en vez de liderar la interacción, empieza a reaccionar a ella. Lo que hace que esta trampa sea tan poderosa es que parece responsable. Parece que está haciendo lo correcto al evitar errores, al no molestar a la otra persona, a intentar mantener un resultado positivo. Pero la atracción no crece en entornos donde todo está cuidadosamente controlado. Crece donde hay presencia, claridad y un sentido de uno mismo que no cambia según la respuesta. Por experiencia, puedo decirte que la gente no responde a la perfección. Responden a la certeza. Y cuando un hombre está atrapado en el modo de buscar aprobación, la certeza desaparece. Se concentra demasiado en cómo le perciben, en vez de mantenerse firme en quién es realmente.
Y aquí está la parte que la mayoría de los hombres pasa por alto. La energía de buscar aprobación no es ruidosa. Es empírica. Se manifiesta al sobreexplicar, al apresurarse a llenar los silencios, al necesitar seguridad a través de la constancia en vez de la confianza. El cambio comienza cuando un hombre empieza a notar este patrón sin juzgarse por ello. Porque en el momento en que deja de actuar para obtener aprobación, comienza a regresar a algo mucho más poderoso, la autodirección. Cuando la amabilidad se convierte en autosabotaje, la amabilidad es uno de los rasgos más incomprendidos en las citas modernas, porque a simple vista siempre parece una fortaleza. Pero hay un límite que la mayoría de los hombres cruzan sin darse cuenta, y es entonces cuando la amabilidad deja de ser una expresión de carácter y comienza a convertirse en una estrategia para ser aceptados. Ahí es donde comienza silenciosamente el autosabotaje. Lo que veo a menudo es a un hombre intentando facilitarle las cosas a la otra persona a costa de no dejar claras sus propias intenciones. Evita el desacuerdo, suaviza sus opiniones y prioriza ser agradable antes que ser auténtico. En la superficie parece todo tranquilo. Parece que está manteniendo todo en calma. Pero emocionalmente algo importante se pierde en el proceso. Presencia. Porque la conexión real no se construye sobre el acuerdo constante. Se construye sobre dos personas que pueden existir como ellas mismas sin renunciar a su identidad solo para mantener la armonía. Cuando la amabilidad se convierte en evitar el conflicto, elimina el contraste. Y sin contraste no hay una verdadera sensación de personalidad con la que conectar. Otra cosa que noto es que los hombres que caen en este patrón a menudo no se dan cuenta de que están acostumbrando a la otra persona a esperar menos profundidad de ellos. No porque sean incapaces de tener profundidad, sino porque eligen de forma constante la comodidad antes que la expresión. Y con el tiempo, eso crea una dinámica en la que se les ve, pero no se les siente de verdad. Lo que hace que este autosabotaje sea tan sutil es que a menudo se recompensa a corto plazo. Menos conflictos, menos momentos incómodos, conversaciones más fluidas. Pero a largo plazo crea distancia emocional, porque no se revela nada más allá de la cortesía. El cambio ocurre cuando un hombre entiende que la amabilidad sin límites no es fortaleza, es dilución. La verdadera amabilidad tiene dirección. Puede decir que no. Puede que no esté de acuerdo. Puede dar cabida a la tensión sin apresurarse a solucionarla. Y es entonces cuando la amabilidad deja de debilitar la atracción y comienza a reforzar el respeto. 4. ¿Qué es lo que realmente genera respeto e interés? El respeto y el interés no se consiguen esforzándose más, hablando más o estando siempre disponible. Provienen de algo mucho más simple, pero mucho menos comprendido. Un hombre que se mantiene firme en sí mismo mientras sigue interactuando con el momento presente. Muchos hombres asumen que la atracción se construye mediante la acumulación de esfuerzos. Más atención, más constancia, más tranquilidad. Pero en realidad, esas cosas solo importan cuando están respaldadas por un marco interno sólido. Sin eso, el esfuerzo empieza a sentirse como un exceso en vez de confianza. Lo que realmente cambia la percepción es la presencia. No una presencia ruidosa ni una presencia fingida, sino aquella en la que un hombre no se pierde a sí mismo en la interacción. Escucha, responde, pero no se desvanece buscando aprobación ni resultado. Hay una firmeza en la forma en que se comunica, incluso cuando las cosas son inciertas o desconocidas. Otro factor clave es la dirección. Las mujeres no analizan esto conscientemente, pero lo perciben. Un hombre que actúa con intención, incluso en decisiones pequeñas, genera una sensación de estabilidad, no de control sobre los demás, sino de control sobre sí mismo. Esa distinción lo es todo, porque el control sobre los demás genera resistencia, mientras que el control sobre uno mismo genera respeto. El interés también crece cuando un hombre no es completamente predecible, no de forma caótica, sino de manera sólida, donde no está demasiado ensayado ni emocionalmente sobreexpuesto, demasiado rápido. Hay espacio en su personalidad, espacio para observar, espacio para responder, espacio para revelarse poco a poco en vez de hacerlo todo de golpe. Lo que la mayoría de los hombres no entiende es que el respeto no se pide, se reconoce. Se forma cuando el comportamiento de alguien refleja de manera constante confianza en sí mismo. Y de ahí surge el interés porque la autoconfianza resulta naturalmente atractiva en cualquier dinámica. Entonces, en lugar de preguntar ¿qué puedo hacer para gustar más?, el verdadero cambio consiste en preguntarse ¿me estoy comportando de una manera que refleje a un hombre que ya tiene los pies en la tierra? Independientemente del resultado. Porque eso es lo que realmente cambia la forma en que te perciben. 5.
El cambio de complacer a liderar, el verdadero punto de inflexión para la mayoría de los hombres en el mundo de las citas, no tiene que ver con aprender nuevas técnicas. Se trata de dejar atrás una mentalidad antigua, la necesidad de agradar constantemente para ser aceptado. Porque la energía de complacer siempre lleva un mensaje no dicho por debajo. Estoy adaptándome para que tú te sientas cómodo conmigo. Y con el tiempo eso debilita la forma en que se percibe a un hombre. La energía de liderazgo es diferente. No se trata de dominancia ni de control. Se trata de dirección. Es la capacidad de mantenerte firme en tu propio estado mientras sigues interactuando con el de otra persona. Un hombre que lidera no está constantemente buscando aprobación ni esperando ser validado. Marca el tono a través de cómo se presenta, no por lo que intenta sacar de la interacción. Lo que la mayoría de los hombres no se da cuenta es que liderar suele ser algo silencioso. Se nota en lo despacio que respondes en vez de apresurarte a llenar el silencio. Se nota en cómo mantienes tus opiniones sin tener que justificarlas en exceso. Se nota en cómo no abandonas tu estado de ánimo solo para adaptarte al cambio emocional de otra persona. Complacer crea un desequilibrio porque pone la comodidad de la otra persona por encima de todo lo demás. Liderar crea equilibrio porque mantiene a ambas personas en la interacción sin anularse a uno mismo. Una opción genera tensión y respeto. La otra a poco lo disuelve. Y aquí está el cambio clave. Las mujeres no responden a un hombre que intenta liderar. Responden a un hombre que ya se está liderando a sí mismo internamente. No hay anuncios, ni espectáculo, ni esfuerzo por convencer. Es simplemente un comportamiento constante que refleja confianza en uno mismo. Cuando un hombre pasa de complacer a liderar, no se vuelve más frío ni menos amable. Se vuelve más claro. Deja de negociar su presencia. Deja de invertir en exceso en resultados que no puede controlar. Y solo eso ya cambia cómo es percibido en cualquier interacción. Porque al final del día, la gente no sigue la intensidad. Sigue la estabilidad. Al final, lo que la mayoría de los hombres no entiende es que ser ignorado no tiene que ver con ser simpático o no lo suficientemente simpático. Se trata de cómo un hombre se posiciona en su propia vida y en la dinámica en la que entra. Cuando eliminas la búsqueda de aprobación, el complacer en exceso y la sobreextensión emocional, algo importante regresa. Claridad. Y la claridad cambia cómo te perciben. Esto no va de volverse distante o desaperado. Se trata de estar lo suficientemente enraizado como para que tu comportamiento ya no cambie por miedo a perder la atención. Una vez que eso se estabiliza, todo lo demás fluye de forma natural. Porque la atracción no se persigue, se reconoce.